Sometimes the railroad gets drunk and gamble. Nobody's business if I do. It's nobody's business, nobody's business, nobody's business if I do. Pues ya ha llegado la primavera, Bits and Chips, en este programa correspondiente al mes de marzo de 2021. Tenemos varios contenidos, como siempre, por otro lado. Vamos a empezar con una excursión que no os recomiendo para Semana Santa, porque he subido varias veces, un par de veces concretamente, al Poblat Ibéric de Santa Coloma, y la verdad que está atestado de gente. Pero bueno, para los que os interese una visita al poblado de los primeros pobladores, valga la redundancia, de esta zona de Barcelona, os recomiendo la primera parte del programa. Vamos a irnos al Poblat Ibéric de Santa Coloma. Para el segundo bloque os tengo preparada una charla con un broker concienciado, amable. Llevo varios años manteniendo relación virtual con Sergi Torrents y os puedo asegurar que es buena persona. Si estos días habéis pensado en plantar verde, que sepáis que esta entrevista por Zoom os puede interesar, ¿sí? Ahora que los NFTs ya no son una buena inversión de negocio, si no te enteraste de lo que es NFT, realmente tampoco importa, porque ya no dan pasta. Y lo que sí que da pasta, lo que sí es una inversión que puede solucionarte, si no la vida, proponerte unos buenos dinerillos, es la marihuana. Vamos a hablar de la bolsa de María. Y en el tercer bloque nos vamos a ir hasta el barrio de San Martí, hasta la calle Guatemala. Allí nos vamos a encontrar con Xavi Rimbau. Nos va a abrir la tienda de discos Volta, una tienda preparada con lo mejor del reggae y del dub. Antes de empezar, vamos con la sección polideportiva. My girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? Come on, tell me, baby. In the pond, where the sun don't ever shine. I was shivering all night through. My girl, where will you go? I'm going where the cold wind blows. Where's that, baby? In the pond, where the sun don't ever shine. I was shivering all night through. My girl, don't you lie to me. Tell me, where did you sleep last night? Come on and tell me something about it. In the ponds, where the sun don't ever shine. I was shivering all night through. Shiver for me now. En el programa de hoy os voy a llevar de visita al poblado ibérico de Santa Coloma. Nos vamos a elevar del nivel del mar unos 300 metros aproximadamente,
para visitar lo que se podría decir que es el Machu Picchu colomense de Santa Coloma. Vamos a ver algunas imágenes del Poblat Ibéric, algunos datos de interés que os puedan servir para animaros a esta excursión. No es una subida dura, la verdad. Lo que sí que os recomiendo que subáis, si puede ser entre semana, o por lo menos intentar evitar uno de estos fines de semana pandémicos, porque bueno, he tenido que subir 2 veces por razones que no vienen al caso, una el primer sábado de marzo y la segunda el segundo domingo de marzo. Tanto sábado como domingo, sobre todo domingo, aquello parecía una romería. Por lo tanto, creo que es una visita que se disfruta con bastante menos gente. Vamos allá, vamos a ver qué es lo que puede hacer que os mováis hacia el barrio de Singerlin y más allá. Sí, vamos a empezar este itinerario por el barrio de Singerlin, Santa Coloma. Se llega bien en metro. Bueno, a mí Singerlin me gusta. Hay por ahí unas casas interesantes. Estas son las escaleras mecánicas que llevan hasta la parte más elevada del barrio, sí, que comunica ya con Torribera, sí, el complejo Torribera, del que estuvimos hablando no hace demasiadas ediciones. Creo que fue el programa de lo raro y lo espeluznante. Bueno, alguna de las casas que puedes encontrarte subiendo por la calle Rubén Berenguer. Una vez sales del metro, coges la calle Rubén Berenguer. Perdón, Ramón Berenguer. Y cuando acabe la calle te vas a encontrar varias casas, como esta especie de búnker. Hay una parte que me recuerda bastante al Carmelo, ¿sí? Esa parte entre abigarrada y abigarrada y bueno, que también se puede observar una gran variedad de arquitectónica, ¿no? Sí, seguimos subiendo esta calle Ramón Berenguer. Aquello se va empinando. Como podéis ver, como podéis observar, la arquitectura de esta parte del barrio es bastante variada. Estamos subiendo en dirección a la Serralada de Marina, que es el pulmón boscoso de toda la comarca que se encuentra al norte de Santa Coloma de Gramenet, ¿no? Puedes llegar a Singerlin a través de la línea 9, conexión con Sagrera. El camino hacia el poblado entronca con el sendero GR92, que si lo siguiéramos nos llevaría hasta Portbou. Este
espacio en el que nos encontramos, la Serralada de Marina, sobre todo tuvo mucho tirón entre la burguesía barcelonesa a raíz de toda aquella fiebre higienista que hubo hace aproximadamente 100 años, ¿no? Poco más, ¿no? Entre finales del 19 y principios del 20. ¿Sí? Un interés por salir de la ciudad, ¿no? Las clases que se lo podían permitir podían, pues eso, buscarse refugio en esta parte de Santa Coloma, ¿no? De hecho, se ven buenas casas. Una vez se acaba la calle Ramón Berenguer, pues empieza el bosque, la parte más boscosa. Hay una voluntad por parte de las, digamos, estamos en el Torrent de las Brujas, por cierto, el Torrente de las Brujas. Digo que hay cierta voluntad por parte de las instituciones públicas de señalizar y hacer historia, ¿no? Y valorar la historia de toda esta zona, porque por todos lados, están bien repartidos estratégicamente unos puntos de información que te van informando precisamente de lo que vas encontrándote, ¿no? Sí, a medida que vas elevándote, pues las vistas de Barcelona son cada vez más impresionantes, ¿no? La Font de la Bota, por ejemplo, ¿no? Lo que os comentaba de la información. Un Auca también, ¿no? Y ahí lo tenéis, ¿no? Poblado íbero de una tribu layetana, ¿no? Fundada hacia el siglo VI antes de Cristo. La verdad que me las deseé para que en la foto no apareciera ninguna persona, ¿no? El lugar recibe unas 20.000 visitas al año, aproximadamente. Nos estamos refiriendo todo el rato al poblat ibèric del Puig Castellà, 303 metros de altura, y fue descubierto entre los años 1904 y 1905, y su descubridor, Ferran Sagarra, donó los terrenos al Institut d'Estudis Catalans, que empezaron a excavarlo a principios de la década de los años 20. Por cierto, no confundir este poblado ibérico de Santa Coloma con el poblado ibérico de Badalona, el del Turó d'Embuscà. Este es del siglo IV a.C., se encuentra entre los barrios de Cañete y de Pomar, ¿sí? Es un yacimiento que hasta bien entrados los años 70 no empezó a ser excavado y a ser, digamos, analizado, ¿no? Fue el Museo de Badalona quien empezó a montar, la institución que empezó a montar excursiones a principios de los 80. De hecho, yo cuando era pequeño subía allí con el colegio. Era una excursión típica de colegio, de subir con el bocadillo de tortilla y pasar toda la mañana. Bueno, espero que os haya gustado el poblat ibèric. También darle las gracias a todos los que estáis ahí al otro lado, que sois fieles al programa. Y nada, y a los que os incorporáis a estos streamings, pues nada, deciros que espero que os suscribáis. Sí, bueno, vamos a seguir con más contenidos en Bits and Chips, pero antes unos segundos de teletienda.
Sergi, entre otras cosas, es un apasionado del mundo bursátil y el otro día escribió un mensaje, un post en Facebook que me llamó mucho la atención, que venía a decir algo así, dice, a los que me preguntan para invertir en bolsa y sacarse un sobresueldo, en estos tiempos de ERTOs y de ERES, ¿no? ¿Quién no se quiere sacar un sobresueldo, ¿no? Tú aconsejas que la gente no lo haga. Dice, la bolsa solo hace ricos a los que ya lo eran antes de invertir. Sí, sí. Bueno, primero decir que ya llevo unos años profesionalmente en esto como analista de bolsa y la experiencia en estos años me ha enseñado que solo hace rico a los ricos la bolsa. O sea, no recomiendo para nada que entres con tus ahorros, con tu dinero o con la intención de pensar que vas a ganar mucho dinero. Puede pasar, sí, pero puede pasar como el que va a buscar oro a un río, ¿no? O sea, tú puedes encontrar una pepita de oro y contárselo a todo el mundo, pero no el siguiente, ni 200 más les va a pasar lo mismo. O sea, que en general recomiendo que no sea la alternativa a intentar salvar un poco el cuello en estos momentos tan complicados, pero la inversión en bolsa no sería un recurso. Vamos, no lo recomiendo. Bueno, no lo recomiendas, pero sí que comentas que hay un activo que está subiendo bastante en los últimos tiempos y que en caso de jugar a la bolsa, pues podría ser una alternativa, que es el cannabis, nada menos, ¿no? Sí, sí, aquí ves, a ver, aquí es que la historia lo importante es que si no recomiendo entrar en bolsa por si quieres salvar el cuello en estos momentos, pero sí lo recomiendo como una inversión a largo plazo. Yo creo que al que le llaman ahora el oro verde es el cannabis en la bolsa. En la bolsa es una nueva industria emergente que se está profesionalizando y que las llamadas manos fuertes en la bolsa están metiendo millones, pero muchísimos. Luego sí lo veo como una opción a si tienes poco dinero, porque hay acciones que están rondando los 40 centavos, ¿sabes? Pero que, no sé, lo recuerdo un poco como fue Netflix en su momento, ¿no? Que entró en 2003, siendo todavía que repartían DVDs por correo, entraron pues con 35 centavos la acción, ahora va a 500. Con eso no quiero decir que va a ser el nuevo Netflix, ¿no? Pero sí que si puedes invertir y comprarte un buen puñado de acciones a $1, pues por el bagaje, por la forma en que se está moviendo el mercado industrial, pues yo creo que sí. Creo que es un buen momento para entrar en el cannabis a nivel bursátil. Sí. Claro, pero claro, aquí estamos hablando de una paradoja, ¿no? Porque estamos hablando de un producto que según se mire es legal, según cómo legal o directamente puede ser ilegal, ¿no? Entonces, Sí. el cannabis entra en bolsa ¿con qué rol? ¿Con No, el con qué cannabis función? entró en bolsa a principios del 2017 sin pena ni gloria. El 2018 fue su gran boom porque especialmente Canadá le puso un interés en que dejara de ser solo de uso médico, como pasaba en Estados Unidos, en ciertos estados, especialmente de California, para pasar de uso recreativo. Y ahí, pues, o sea, el cannabis siempre se ha cultivado y se ha usado para el cáñamo, para la fabricación de elementos de cáñamo. Pero lo que era el tabú era el consumo, fumarlo, vamos, básicamente. Y cuando empezó el uso así, pues más de ocio pues ahí es donde se disparó el negocio. Ahí nunca sabremos si fue primero que el mundo bursátil apretó para que se hiciera su consumo más extendido o si se apuntaron después. Eso de los que estamos en bolsa lo vemos muy a menudo, no sabemos realmente quién manda aquí. Pero sí, cuando ves unos movimientos de grandes empresas que compran muchos terrenos que no valen nada, que están al sol, y ahora están cultivando hectáreas de marihuana, sabes que ellos sabían cosas que nosotros no sabíamos.
Pues todo el boom viene básicamente del uso recreativo, que especialmente Canadá ha impulsado y ha sido un poco el ejemplo, ¿no? Ahí, no sé, por ahí va la cosa más o menos, ¿no? Que todo viene de cuando se cambió por el uso medicinal o simplemente el uso del cannabis como elemento de fabricación de cosas, de cannabis, de telas y movidas, pues empezó el uso recreativo y ahí, claro, ahí los números empezaron a dispararse. Y ahí empezó todo el boom. Claro, de esto pues, se desprende que colocarnos, ¿no? Fumar de una manera recreativa parece que es más rentable, se podría decir, que no cultivarlo para el cáñamo y fabricar según qué utensilios. Sí, O bueno, sea, es tan no sé, primario como eso. Hemos llegado, sí, es tan primario como eso, ¿no? bueno, y por la razón de que tú puedes vender 4 camisetas hechas con cáñamo, pero vendes toneladas de marihuana para fumar. Luego los números te salen más. Nosotros pues tenemos un clima muy benévolo para el cultivo de la marihuana, pero en Dinamarca tienen unas extensiones que cultivan marihuana que les cuesta mucha pasta cultivar marihuana en Dinamarca, ¿no? Por el tema del clima que tienen. Canadá no tiene pinta de que sea un sitio ideal para el cultivo de la marihuana y son los grandes tótems de la marihuana. Si es verdad que China, que curiosamente lo tiene súper prohibido, este año creo que está exportando ya el 50% de la marihuana que se usa en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. O sea, sí, pues no sé, más o menos sería la historia por ahí, ¿no? O sea, que China no permite el consumo, pero sí que permite la exportación y además le da buenos dividendos y encima Sí, sí. coloca a su gran rival comercial que es Estados Unidos, ¿no? Sí, no. Y además tienen fondos de inversión bursátiles metidos hasta arriba en los grandes índices canábicos, como es el Cannabis World Index o el Global Cannabis Stock, ¿no? Ya hay índices, ya, igual que está el Dow Jones, está el Standard Poor's, está el IBEX, están los Global Cannabis Stock, que es un índice solo de empresas canábicas y que funciona. Ya antes me has preguntado más o menos si era interesante invertir en cannabis, pues estos índices habría que seguirlos muy de cerca, porque son un caramelito en este momento. O sea que sí, Eh, China ha sabido jugar. Se decía que cuando entró la marihuana en el mercado bursátil contaba con una elevada volatilidad. Tú comentas que ahora ha cambiado, ¿no? Su naturaleza Sí, bursátil. bueno, a ver, o sea, la volatilidad en la bolsa es muy habitual. En este momento, precisamente, el Nasdaq es el gran valor donde están las canábicas. Está el Nasdaq 100, que es el de las tecnológicas, y luego está el Nasdaq Composite, son las 5.000 empresas, ¿no? Yo diría que el 90% de las empresas canábicas potentes están en el Nasdaq y en este momento el Nasdaq está cayendo. O sea, no sería el mejor momento y si bien tuvo su pico en el 2018, donde empresas que podían cotizar 40 y 50 dólares la acción, ahora las puedes encontrar a 9 y a 10 o a 7, o sea, dónde está el negocio, pues el negocio está ahí, que ahora ha encontrado su precio de mercado. Sea, un elemento tan nuevo como es la marihuana en la bolsa, cuando entra, explosionó y parecía que esto era, uf, nos vamos a forrar todos. Luego tiene sus picos, como en 2018. Ahora los de Reddit también, los del GameStop, la gente del GameStop se metió en la marihuana y subió los precios a tope, pero los bajó al momento. Pues yo creo que ahora está en su precio de mercado bursátil real. Por eso sí, tiene mucha volatilidad. Por eso te digo que hay que tener un poco de cabeza a la hora de invertir en este elemento, porque puedes estar perdiendo dinero durante mucho tiempo, pero a largo plazo yo diría que lo vas a ganar. Mm. Pero sí, la volatilidad es muy constante en la marihuana, como lo es en muchos elementos bursátiles, pero la marihuana es una montaña rusa. Sí. Bueno, una de las pistas, ¿no? que comentabas era como grandes empresas estaban comprando Sí, terreno que después nos enteramos que es para plantar, ¿no? Por ejemplo, sí, tenemos en Coimbra, en Catañede,
la mayor plantación legal de Europa. La empresa que la explota invirtió 20 millones de euros, ¿no? Y ha firmado acuerdos ya millonarios con farmacéuticas que la comercializan para uso terapéutico, ¿no? Entonces, claro, estamos ante bueno, un momento en el que hay empresas que obviamente van a ir a buscar este tipo de terrenos, ¿no? Supongo, para plantar o se ha parado o ya ha llegado al tope. Bueno, no, se ha parado, no. Por ejemplo, de la que me hablas tú es la empresa Tilray, que es canadiense, pero que está, digamos, apoyada por un fondo de inversión, no me acuerdo el nombre, pero este Peter Thiel. Peter Thiel es el fundador de PayPal junto a Elon Musk, ¿vale? Y estos tíos están detrás de Tilray, que posiblemente sea la empresa canábica más potente en este momento. Son los que tienen las grandes hectáreas de terreno cultivable en Portugal y bueno, realmente están rondando por España, pero es que aquí está el hándicap legal, ¿no? Aquí es donde lo que decías tú antes de la legalidad y la ilegalidad, aquí estamos en la parte ilegal, aquí de momento, pero es que es un clima que está muy... Por eso Portugal ha sido la alternativa, Portugal es el gran jardín, ¿no? El gran huerto canábico de Europa en este momento. Claro, aquí tenemos un activo que es el clima, que son las condiciones, pero es un clima que no se está potenciando. Supongo que en algún momento el marco legal cambiará en este país, porque o es eso, ¿no? O nos vamos a comer entre nosotros. El turismo está como Sí. está. Sí, aparte No sería sé, un apoyo total para la agricultura, otro sector claro, aquí muy, muy puteado. Oye, que si puedes dividir el terreno y seguir plantando tus hortalizas, pero tienes la mitad del terreno plantando marihuana, pues salvarías un sector también bastante... Sí, pero vamos, estamos, no sé, políticamente yo todavía no lo veo. En fin. O sea, no veo ningún interés especial, a pesar de que cuando los grandes fondos meten pasta en un proyecto, o sea, casi que te obligan a redactar unas leyes nuevas, ¿no? claro. Porque, ¿entiendes? Si tú no quieres que cultivemos marihuana aquí, yo te puedo hacer bajar, por ejemplo, el IBEX te lo bajo a 3 euros y te arruino todo. O sea, empiezan un poco las amenazas económicas. Claro. Lo que pasa es que está Portugal, están otros países como Francia, que están manejándose mejor en estas leyes y que apuntan de que puede ser el sur de Francia la alternativa a España. O sea, podríamos encontrarnos con el punto de que Portugal y Francia sean los grandes cultivadores de marihuana para los países del norte o más fríos, o Rusia. Y la camino de que va a ser así. Claro. Y España ahí perdería una oportunidad también, ¿no? Sí, Iba a España ser- debería estar en esto hace tiempo. O sea, Hace tiempo, porque ¿verdad? estamos Parece hablando de mentira, los... con un país de fumetas, claro, un país de Sí, fumetas aparte como de eso, este, que ¿no? gente que entiende, ¿no? O sea, tierra Exactamente. de sommeliers sommeliers de la marihuana, que podrían ver si la cosa va bien o va mal. Pero sí, sí, o sea, ahora ya vamos un poco tarde, pero aún así, España en 2017, porque si estamos hablando que entró en bolsa en 2017, 2018 las canábicas, las compras de terreno, los cultivos y las firmas que se estaban haciendo deben ser desde 2015. ¿Sabes? O sea, aquí se tenían que haber movido a nivel político, porque seguro que han llamado muchas veces a la puerta del gobierno de turno que estuviera y no sé si es un tema tabú, no sé, pero estamos palmando mucha pasta por cosas de estas, a nivel de cultivo, a nivel de exportación y a nivel de empresas. Se podría crear la propia Tilray o Afria, que son las grandes empresas canábicas, son canadienses. Y pues no te costaría nada montar tu propia empresa aquí y hacer lo mismo, que lo único que hacen estos tíos es comprar marihuana en países climatológicamente más buenos y la embolsan y la venden. Ahora que Inglaterra ha entrado también en el uso medicinal del cannabis, pues que se está disparando todo muchísimo y nosotros vamos no es que nos vamos, ni estamos, es que no Claro, estamos. claro. Y bueno, a nivel local, a nivel de Barcelona, por ejemplo, yo creo que en los últimos 10 años, una de las mayores, uno de los mayores estímulos
o uno de los mayores, no sé cómo decirlo, sí, estímulos a la hora de ocio y a la hora de que la gente se relacione y comparta un espacio, escuche música, haya un tío que le paga un disjockey, haya gente detrás de un mostrador, han sido los clubs canábicos, ¿no? Creo que ahí daba trabajo a la gente, tenía a los chavales reunidos. Ahora que hemos perdido la calle, los teníamos Sí, ahí, sí, sí, ¿no? sí, Me sí, acuerdo a totalmente. alguno impresionante de Selva de Mar. Es que hacían de asociación cultural, pero de verdad, ahora era gente que se veía que era del barrio, que estaba allí reunida y estaba comentando pues las jugadas. Había corrillos, había gente eh, escuchando música, nutriéndose de lo que decía Sí, sí. otro vecino, ¿no? Es una pena y que tengan que estar ahí medio de escondidas, medio... Es que no, de verdad que no lo entiendo, me Sí, cuesta no, aquí, entenderlo. aquí, aquí hay una curiosidad, aquí en Mataró, justo al lado de mi casa, hay un club canábico que lo lleva un holandés, que se llama el Holandés Volador, Mm, y que curiosamente hasta gente del barrio, gente mayor que no son aficionados al cannabis, a veces para ver el fútbol fumando, ¿sabes? claro. O sea, ese placer que te da poder ver el fútbol sentado en el bar fumando, porque te hacen salir Claro, fuera y te pierdes el partido, ¿sabes? claro, Pues no, ahí no. Y ves los viejos del lugar que van a fumar su tabaco, claro, rodeado del típico furry fumeta, pero sí, se puede sentar otra vez en un bar, claro. digamos, no la función de bar a nivel de bebidas, tal vez, Mm, pero ese placer de volver a sentarte a ver el mm. fútbol, Sí, sí, como sí, es lo sí. más parecido, ¿no? Y mucha gente del barrio se baja al holandés volador a ver el fútbol. A ver el Claro, fútbol, ¿sabes? sí, Porque sí, no, que no y tiene que estar aparte en que, la calle mirándolo. es claro, y da trabajo también, porque hay gente trabajando allí, se potencia la cultura, porque también se realizan actividades como el cineclub que monté yo en el Club FUM, en el que, bueno, la Sí, gente sí, claro, venía a ver claro. películas que en su puñetera vida y ni de Rasky hubieran visto nunca, ¿no? Pero claro, Claro, pero después, claro, llegaste tú, claro, ¿eh? Sí, no, claro, no. sí, Refugios en tiempos, pues imagínate ahora, ¿no? Claro, ahora todo ha cambiado, las reglas del juego han cambiado, ¿no? Pero ya te digo, no lo entiendo, Sergi, tío. De verdad que no entiendo esta estrechez de miras, teniendo como tenemos el mercado laboral desde hace tiempo no. Vivimos en una crisis estructural ya laboral que yo creo que acciones como esta, pues, podrían haber ayudado. Pero bueno, ya para acabar, Sergi, me- yo, por ejemplo, mira, me he venido arriba. Quiero invertir en marihuana. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo podríamos hacer los que nos estén viendo? A ver, bueno, a nivel técnico, pues es fácil porque ahora todos los brokers tienen opciones de compra de acciones de marihuana y hasta algunos tienen lo que ellos le llaman la canasta canábica, ¿no? El cesto canábico, perdona. Que recogen 3 o 4 empresas, las meten y así tú inviertes en 3 o 4 acciones en grupal. Luego están las acciones, pues como que yo, pues no sé, sinceramente, si ahora tú me pidieras dónde meterme en el mundo de la marihuana, dónde meter mi dinero, te diría Tilray, que son los grandes, los famosos, Tilray, a Afria o Canopy Grow. Canopy Grow es una empresa muy interesante. Estos están rondando por Alicante también, porque están comprando cannabis en plantaciones alicantinas, pero ya no para uso, para fumarlos. Pero Canopy Grow es una empresa canadiense que tiene laboratorios en Alemania, que tiene invernaderos en Dinamarca y por el precio que está ahora estará unos 55, no, ahora están 31, el 55 está el mes pasado. Sería posiblemente una gran recomendación. Y luego hay otras como son Sundial Growers, que esta está en 0,34 centavos, ¿no? Y ahí volvería un poco que si tienes 300 pavos, metes o 100 euros o 20 euros, puedes comprar un gran puñado de acciones y recordar un poco lo que decía de Netflix, ¿no? Netflix en 2003 valía 135 centavos, ¿sabes? Luego, no busques la parte especulativa, pero si tienes 4 duros y los quieres comprarte un puñado de acciones de Sundial Growth o de Cannabis Pharmaceutical, por ejemplo, oye, los dejas ahí y en 5, 6 o 10 años a lo mejor te hará un pico. O sea,
visto a 5, 6 o 10 años vista. Pero si no, si lo que realmente quieres entrar en bolsa, en cannabis, porque muchos, por temas filosóficos, morales, es la única forma de que se sientan cómodos invirtiendo en bolsa, ¿no? Por aquello de que la bolsa pues es un poco el malo, lo es, realmente son unos cabrones. Pero el Canopy Grow para mí sería la recomendación a 30 euros la acción, posiblemente tocará los 50, los 60 en breve, en meses, y sería posiblemente a nivel de especulativo e inversión el más recomendable. Y Sergi, preséntate un poco, que te he presentado lamentablemente, que si alguien quiere saber de ti, de tus servicios, ¿cómo puede hacer? ¿Trabajas como agente libre? ¿Trabajas para alguna empresa? Sí, o sea, estuve trabajando con otras empresas, estuve con fondos, pero ahora con esto del COVID y todas estas movidas y el estrés que te genera el análisis técnico bursátil, porque tú puedes perder tu dinero, pero jode que la gente lo pierda porque tú has dicho algo que en ese momento no acertaste. No, ahora me dedico al análisis técnico independiente, tengo mi propia cartera, no fondo, y sí, asesoro a quien lo quiera. Y, bueno, vivo, digamos, de mis inversiones más de que mi análisis como años anteriores. O sea, que llevas un trabajo paralelo, que es el de tus propias inversiones, ¿no? Que nada se Sí, salga de madre. básicamente, sí. O sea, tú llegas al mundo este del análisis técnico profesional a través de tus inversiones. Tú inviertes y usas unos fondos de inversión donde pones tu dinero, donde unos brokers con los que trabajas, luego, con que ahí está todo digitalizado y todo está vigilado, cuando ven que tienes buenos resultados, pues te hacen una oferta, ¿no? Vienen un poco, hay cazatalentos y te vienen a fichar, ¿no? Y bueno, tío, lo estás haciendo bien y me metí en eso, pues ya es estresante. Es muy estresante. Tienes que tener mucho fondo para decirle a un tipo que meta 50.000 euros en unas acciones y que, por lo que sea, hace unos años, porque Trump hacía un tuit, este tío se queda con 5.000. Ya. Y tú, claro, no le puedes solucionar. Sí, bueno, firmas una cláusula, eso, pero yo me sentía mal. O sea, tenía compañeros que se lo echaban para atrás y decían, no, da igual, ¿no? Lo que quieras, pero para mí era muy duro, ¿no? Muy duro ver gente que tú les motivabas a que compraran, no sé, Boeing, la empresa Boeing aérea o IAG también de aviones, porque funcionaba como un tiro y de golpe empieza el coronavirus y se separan todos los aviones del mundo. No te da tiempo a reaccionar a veces. No, o sea, ser analista técnico es complicado. Por eso, Claro, ahora básicamente digo eso. claro, porque ahora igual, bueno, igual no, seguro hay más imponderables ahora que hace 50 años, entre otras cosas porque hay más información a la basta de tothom, ¿no? Quiero decir que hay más elementos que pueden influir en tus acciones. Sí, sí, no, ahora, o sea, de hecho siempre ha habido una cadena de correlaciones, ¿no? Ahora esta semana, bueno, hace 15 días estamos viendo como el Nasdaq tecnológico está cayendo, las tecnológicas están cayendo. También por la presentación de resultados que se hacen en febrero del 2020, que aunque Apple y todos estos han funcionado bien, las FAN, las llamadas FAN, ¿no? Facebook, Amazon, Apple, Netflix, ¿sabes? Y Google, ¿sabes? Han presentado buenos resultados, pero hay un problema con los chips. Parece que hay un problema con los chips. Pues eso va correlacionado con la bolsa, el índice sectorial bancario de Filadelfia, ¿no? De los semiconductores. O sea, todo va ligado. Todo va ligado. Bueno, Sergi, pues oye, muchas gracias por habernos dedicado estos minutos, por habernos hablado de este maridaje que hace años hubiera parecido una locura, ¿no? Que es la marihuana y la bolsa. Y nada, agradecerte que hayas estado al otro lado. Y nada, que seguimos en contacto y ya sabes dónde está tu casa. Claro, igualmente, gracias a ti por llamarme, por contar conmigo para que contara esto y que me lo pase popa. Y también, ya que tienes tu casa y oye, si algún día te metes en la bolsa, pues llámame. Que ya. Me llaman poderosamente la atención, perdona, son los 2 balones de rugby que tienes arriba del armario. Sí, Dos, sí, bueno,
que parecen bastante curtidos ya, además, ¿no? Como de haber Sí, pasado bueno, algún partido importante. No, los ves curtidos porque están firmados. Son nuevecitos. O sea, yo soy muy aficionado al rugby y lo llegué a jugar durante tiempo, pero curiosamente el negro, el que ves negro, fue cuando yo trabajaba en Madrid en una sala de conciertos, precisamente en el Bar Contra Club. Cuando me volví a Barcelona, como todos sabían de mi afición al rugby, toda la plantilla me firmó y me dedicó ese balón. El otro es de rugby, un partido en Francia. Sí, llevo el rugby de hace muchos años. Pues mira, de aquí unos meses volvemos a quedar y hablamos de rugby, si te parece, que es otro tema que también me gustaría sí, tratar. Y será un placer hablar. cambiamos el juego totalmente, ¿eh? Bueno, totalmente, sí. Claro que sí, tío. Cuando quieras, aquí estoy. Y hablamos de cosas más nobles que la bolsa. Hablamos de cosas Sí, más nobles que la porque bolsa. A ver, yo trabajo en ella y es un poco como, te sientes un poco como el Robin Hood, ¿no? Cuando quitas el dinero. De todas formas, la bolsa también te lo puedes mirar como si tú tienes una cafetería en un barrio o tienes un Starbucks, ¿no? La filosofía es muy distinta a la hora de emprender, pero la esencia es la misma. Yo nunca me he sentido parte del mundo bursátil como tal, porque yo hablo con gente bastante arrogante, que tienen poca consideración, muchas cosas sociales, pero yo me siento cómodo en el mundo de la bolsa. La bolsa tiene esa dualidad, ¿no? Es el malo de la película, pero hay mucha gente que desde dentro intentamos pues que equiparar un poco, ¿no? O sea, no es tan importante tal vez cómo ganas el dinero, sino cómo luego lo gastas, cómo lo repartes entre la gente, ¿no? O sea, que sí, que quiero también decir que hay mucha gente en la bolsa que ayuda mucho, hace muchos apoyos sociales, que no todo es el tipo de los tirantes y el puro, ¿sabes? Y que hay otra, que ya podemos hablar el otro día, que es la inversión social en la bolsa. Hay fondos que se dedican a nivel social. Venga, pues me debes un programa de rugby y inversión social para empresas que invierten en bolsa. Muchas gracias, Para cuando quieras. Venga. Un abrazo. जरूरत है जैसे साज की जरूरत है जैसे. Pues Discos Volta és un espai de discos, bàsicament de vinils, també de CDs i casets, que tenim amb l'amic Balbini i servidor. I és un espai on intentem tenir bàsicament música que ens agrada, intentant tenir una obertura, diguem-ne, al màxim d'àmplia possible, una mica free your mind and yours will follow, diguem-ne, doncs així. I segurament igual la nineta, almenys a nivell de discos nous, i també segona mà, però on hi posem molt l'èmfasi és en tot el que derivaria de la música jamaicana i derivats, i tot el continent africà, diguem-ne. Això serien com les coses com... I llavors, com que tenim molta segona mà, a la segona mà arriben coses molt diverses. Jazz, rock, multituds de discos diversos i de preus que oscil·len des de l'euro fins a bastants més, diguem-ne. La música jamaicana és una passió de fa molt de temps. En el fons és la meva introducció a la música electrònica a través del jungle i el drum and bass, que en certa forma deriven de Jamaica i també del hip-hop, que el hip-hop alhora deriva de la música jamaicana, o sigui que ja ho tenim. Però la història és que a sobre em vaig trobar una persona com és en Balbini, el meu company en aquest projecte, que és un mega crack, diguem-ne. De fet, la secció concretament la porta ell, que té un domini absolut, i de fet és un gustasso perquè cada dia aprenc mogollon i moltes coses boniques i moltes coses que no coneixia d'aquest aspecte tan ampli, no? D'una illa tan petita i tot el que anar sortint, no? I intentem, de fet, que anem des de, com aquell qui diu, del calipso, mento,
ska fins al dub i fins al stepa i moltes coses com molt més modernes, diguem-ne. El ventall una mica passant pel dancehall, diguem-ne, que ens mirem la música jamaicana en un sentit molt ampli, no? Hi ha com un concepte que a mi m'agrada molt, que és el fet de colonitzar el colonitzador, que és el que va passar una mica amb Jamaica respecte al Regne Unit. Ara no pots parlar de la música al Regne Unit sense la música jamaicana, és inconcebible, no només l'electrònica de ball, sinó el punk, com deia en Bob Marley, la punk i reggae party, vull dir que hi ha com moltes coses. La veritat és que no... Com de la mateixa manera que molt sovint hi ha ciutats molt grises que tenen una credibilitat absoluta i és perquè bàsicament la gent no sap què fer i es dedica a Manchester, Sheffield o Bristol, saps? En aquest cas no ho sé si també té a veure amb això, amb que es van haver de muntar la festa ells mateixos, no? I se la van muntar d'una manera increïble, no? Vull dir que res. Perquè de fet sí, ara estàvem comentant les clàssiques, però fent la música que més domina ara mateix a tot el món és el reggaeton i el ritme també ve de Jamaica, diguem-ne, l'adaptació llatina d'un ritme caribeny, diguem-ne, no? Però vull dir que realment no sé, a mi realment em fascina. I té, sobretot el que dèiem el dub, té aquesta cosa que té el futur, però també té les sonoritats com més ancestrals provinents d'Àfrica, com la polirítmia, com el concepte de ritual, diguem-ne, que està molt emparentat amb això, i per això és una cosa que m'agrada, que és com per mirar cap al futur, però mirar des darrere, no? Que és una cosa que, per exemple, la música afroamericana de la part nord, diguem-ne, del continent també ho té, no? Amb el hip-hop com recupera, diguem-ne, la música anterior, diguem-ne, com el jazz, el funk, i ho converteix en una altra cosa nova. Que la idea de la botiga és aquesta, no? Crec que espai físic hi ha gent que està venent música jamaicana, però espai físic igual no n'hi ha tants, i creiem que això, que ens agrada també mirar-ho, és el que dèiem, amb aquesta perspectiva que intentem tenir moltes produccions actuals també, diguem-ne, saps? Vull dir, no només basar-nos en el passat. De fet, una mica i per exemple parlant de la secció de música africana, que una mica és, que dic música africana és dir moltes coses, diguem-ne, encara en aquest cas, però també una de les idees que de moment encara no hem portat a terme del tot és tenir molt més material actual o de produccions vinculades a l'electrònica, que per mi ara mateix s'estan fent coses més interessants a nivell de música electrònica. Una mica amb el que primer em va emocionar de la música electrònica va ser el jungle, no? Que de fet té això, té aquesta polirítmica africana i té aquesta connexió, diguem-ne, amb Jamaica, però també en el fons amb el que ve d'abans de Jamaica, no? Vas començar amb l'electrònica, amb el jungle? Sí, va ser com el primer amor, diguem-ne, saps? O sigui, va ser com un... I crec que a mi m'agradava molt el rock, però sobretot molt la música maldita, música negra, seria la música afroamericana d'això, del que dèiem, dels Estats Units i així, soul, el rhythm and blues, el funk, el blues, el jazz, i això, en certa forma, diguem-ne, em va portar, quan escoltava això, fins i tot abans d'escoltar reggae, vaig escoltar quasi més, sí que havia escoltat alguna cosa de reggae, però vaig escoltar abans el jungle quasi que el reggae, vaig fer com una mica el camí a la inversa, no? Com molta gent amb el hip-hop que després va cap al jazz, una mica va ser la meva, i llavors a partir d'aquí, ja, de fet, parlar de música electrònica i música negra, està clar, és que està molt vinculat en tot, però la sonoritat, per exemple, del techno de Detroit igual no està tan vinculat no ens remet tan directament a Àfrica com ho pugui fer el jungle, no? Va ser una cosa, que va ser a través de les revistes, que és com ho fèiem abans, no? De fet, jo vaig entrar, em va fascinar, per exemple, molt el techno i el house, i sobretot primer, de fet, el techno, molt abans d'haver sentit absolutament res, que és una cosa que a vegades és molt estranya, no? Jo mitificava Detroit i el techno de Detroit, però jo realment no havia escoltat aquesta música, havia llegit d'ella. Ara jo realment no, o sigui, no, fins molt més endavant. I amb el jungle va donar la casualitat que vaig llegir sobre ella i vaig adquirir un CD compilat de jungle i vaig veure que el misteri, o sigui que a vegades el misteri és millor que la resolució del mateix, però en aquest cas no va ser així, realment em vaig enamorar. I de fet, de tot el gènere, jo crec que també és curiós que, per exemple, no tot, però molt del drum and bass ha envellit pitjor que la primera etapa, diguem-ne, del jungle més vinculada a la música rave. Jo crec que sona molt més fresc ara que
que moltes produccions de drum and bass més sofisticat, diguem-ne, no? O sigui, aquesta força com hiperprimitiva, no? Però sí que és això, és una època en la qual no... És això, no? O sigui, escoltava... Primer llegies sobre la música i després l'escoltaves, no? Una anècdota bastant curiosa, que no sé si te l'he arribat a explicar alguna vegada, que és que jo quan feia els pastorets a la Bisbal, l'entrada dels Diables la fèiem amb el Die Roboter de Kraftwerk. Però això no ho vaig saber jo fins molt després, jo tenia 14 anys. I aquí se li va córrer. I el dia que vaig comprar el CD de Kraftwerk i el vaig posar, em va venir com una cosa com a... No pot ser. O sigui, això és el que escoltàvem quan entràvem amb els Diables en els pastorets. És com, no m'ho podia creure, saps? No m'ho podia creure, saps? Va ser com, jo em pensava que escoltaria una cosa i ja l'havia escoltada jo, doncs això, amb 13 o 14 anys ja escoltàvem això. I bueno, ja, o sigui, de fet, però la història fins i tot, en el meu cas, per exemple, la vinculació amb l'electrònica és bastant, o sigui, és el que et deia, jo vinc de la Bisbal i justament a la província de Girona, que de fet han fet el documental aquest, hi havia una moguda d'electrònica molt gran. Hi havia el Blau, hi havia la Sala del Cel, hi havia el Raig d'Inc, però jo això són coses que no vaig viure realment, són coses que de fet em feia molt gràcia veure el documental i veure com que en el mateix moment que jo anava a concerts igual d'esca o de música negra o de rock o de punk o del que fos, estava succeint això, de manera que jo vaig entrar com molt més... O sigui, que estaven succeint aquestes coses, però jo vaig entrar com... Jo recordo, o sigui, el Dance Deluxe per a mi va ser l'entrada a tot això. O sigui, li estaré eternament agraït a Lluís Llers perquè ell, de fet, que he de recuperar-lo perquè no en tinc còpia ara mateix del primer Dance Deluxe, que em sembla que és un resum perfecte. De fet, he de dir que a la universitat vaig traduir-lo al català i vaig fer un treball del treball que em tocava i me'l van suspendre, no sé per què, perquè era meravellós. A en Lluís no sé si li ha arribat a dir que li vaig copiar per un treball de la universitat. Lluís és que s'ha jubilat fa un parell de mesos. No ho sabia, doncs. Sí. S'ha fet ressò, les xarxes s'han fet ressò d'això. No me n'he enterat, però bueno, s'ho mereix, és una persona a la que admiro molt, no només perquè a més és això, que l'he llegit i després l'he conegut en persona i encara és millor en persona que d'allà. Sobretot una cosa que a vegades la premsa musical ha perdut, que és l'entusiasme, no? Una persona que és això, fins que ha estat treballant amb d'allò, ha estat una persona que és molt entusiasta i molt amant del que fa i de la música, no? Una persona molt motivada i increïble, no? I és a dir, que si jo recordo que aquell llibre, aquella revista, llegir-la i és totalment fascinat per aquesta mitologia del techno i que hi ha com molt de mite, no? I és així, sí que havia Kraftwerk i així, per exemple, प्यार से झूमती है शोख हवा प्यार से झूमती है शोख हवा चूम कर तेरे ये हंसी रुख सा एक खिलता हुआ